Las nuevas generaciones hablan mucho del tema de sustentabilidad, porque nacieron con ese concepto. Pero, ¿qué es sustentabilidad en café? La verdad es que es un tema para reflexionar bastante, porque no solamente tiene que ver con el medio ambiente como la mayoría de nosotros pensamos. Desde que se generó por allá el concepto hace ya algunos años, se hablaba de la sustentabilidad como la capacidad de que podamos satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer los recursos para las generaciones futuras. Ha tomado muchos matices el asunto de la sustentabilidad, y en el caso del café es muy interesante como un ejemplo, si lo queremos ver en materia de sustentabilidad, o lo que es lo mismo, sostenibilidad a final de cuentas. Para ejemplificarlo esto, yo pondría los siguientes elementos. Podemos hablar de 4 dimensiones de la sustentabilidad en el café. La primera dimensión, por supuesto, tiene que ver con el aspecto ambiental, es decir, si queremos consumir o producir un café sustentable, tendremos que estar pensando en que el café que está produciéndose y que se está procesando y comercializando, es decir, en toda la cadenita, está no solamente no impactando negativamente al medio ambiente, sino que además está contribuyendo a la regeneración de ecosistemas, en fin. ¿Y cómo se comprueba eso? Pues ya hay certificaciones que hacen análisis, verifican y otorgan un certificado que dices que en efecto estás cumpliendo con toda la normatividad y que además estás contribuyendo a mejorar el medio ambiente. Imagínense ustedes que están consumiendo un café orgánico donde ya los productores no utilizaban agroquímicos, donde cuidaron los cuerpos de agua, donde tienen sombra, donde no están contribuyendo a la degradación de especies, pero resulta que lo estamos consumiendo en materiales desechables y lo estamos utilizando pues bastante energía para poderlo llevar hasta el consumidor, y entonces pues es un café que el impacto positivo que tuvo en la parte de producción se está perdiendo en la siguiente parte de la cadena, ¿no? Y viceversa, habrá espacios donde venden un café pues con todos los criterios o con todo el cumplimiento de los criterios ambientales en el lugar de la cafetería, donde no utilizan tanta energía, donde no utilizan tanta agua y demás, pero resulta que el café viene de un lugar donde se produjo utilizando agroquímicos prohibidos, estaba degradando el suelo, donde no tenía sombra, etcétera, etcétera. Entonces pues también la huella final no es tan positiva. Esa es la dimensión ambiental. Hay muchos ejemplos en México donde la producción de café está cumpliendo con esa dimensión, ¿eh? El café certificado como orgánico, el café certificado como Rainforest Alliance, el café bajo sombra, y aquellos cafés, incluso proyectos de cafés que se están produciendo bajo normas o bajo técnicas que lo que hacen es medir la captura de carbono que están haciendo con sistemas agroforestales. Entonces en México sí tenemos varios ejemplos de cómo producir café sustentable en la dimensión ambiental. Pero la sustentabilidad no se queda ahí, no es un tema que se quede ahí. La sustentabilidad también tiene que ver con otra dimensión, como se hablaba de 4 dimensiones, la dimensión social. De nada serviría que estuviésemos produciendo un café amigable con todo el ambiente, pero que sea poco cuidadoso en los aspectos sociales. Por ejemplo, el trato a las personas, a los trabajadores, por ejemplo, la relación con la comunidad. Si es una finca que está establecida en una zona y alrededor de la finca hay condiciones marginales de pobreza y la finca no está contribuyendo a mejorar eso, o no está teniendo una buena relación con la comunidad, o está pasándose los acuerdos de la sociedad, entonces es un café que no podría llamarse necesariamente sostenible o sustentable en el aspecto, en la dimensión social. También hay certificaciones que ya miden ese aspecto de la dimensión social de la sustentabilidad. Por ejemplo, y es más conocida en México, la certificación sobre comercio justo. Es decir, esa certificación verifica o mide que los acuerdos entre los productores, principalmente en las cooperativas, sean democráticos, que se tenga una buena relación con la sociedad y que además a lo largo de la producción y la comercialización se mantengan acuerdos entre las partes. Es la dimensión social. Por supuesto que está prohibidísimo el tema de explotación infantil y ese tipo de cosas. Otra dimensión que normalmente no se ve, pero que cobra mucha relevancia, sobre todo en el actual contexto, es la dimensión que tiene que ver con la parte económica. Es decir, una finca que cuida el medio ambiente, que mantiene buena relación con la sociedad,
pero que no está mejorando sus esquemas de rentabilidad, sus niveles de rentabilidad, o no está haciendo algo para ser más eficiente, es una finca que eventualmente pues, está condenada un poco al fracaso, ¿no? Entonces ya hay certificaciones también que miden esa parte de la dimensión económica, es decir, la sustentabilidad medida en la dimensión económica. Café Practice es un buen ejemplo de las certificaciones en este sentido. Y finalmente, la otra dimensión de la calidad. Si una plantación o una finca, un grupo de productores no cuida el aspecto de la calidad como si fuese parte integral del aspecto sustentable o del tema sustentable, entonces un café que quizás un año va a venderse bien y el siguiente año no, a un precio eventualmente bueno y otro no, porque no es constante en la calidad. Hay ya también certificaciones muy conocidas que están trabajando en el tema de la calidad. Entonces, si queremos hoy hablar de que en México consumimos o producimos café sustentable, deberíamos ya de considerar las 4 dimensiones de la sustentabilidad que tienen que ver con medio ambiente, aspecto social, aspecto ambiental y sobre todo la parte de calidad. Si el consumidor empieza a tomar un café, le gusta por el sabor que tiene, por la calidad de su café, entonces va a ir buscando un poco más elementos que le permitan a él valorar ese café. Si no es así, México podría estar condenado a mantenerse en los vaivenes que hay de los precios internacionales. Entonces México tiene mucho que explotar en materia de mejorar su cafeticultura a través de la sustentabilidad, y las herramientas para hacerlo ya existen. La próxima vez que te vayas a tomar una taza de café, pregúntate cuando la estés degustando cómo están cosechando el café en las zonas, y con estos precios, qué calidad puedes esperar en las próximas tazas.